El juzgado del condado de Montgomery, Maryland, respiraba una atmósfera cargada de formalidad. Era martes, y la lista de casos era extensa: infracciones de tráfico menores, disputas vecinales, algún que otro caso de violencia doméstica, un día más en la vida de los funcionarios judiciales, los abogados y, por supuesto, los agentes de policía. Entre ellos, destacaban dos uniformes impecables: los del oficial Pérez y el oficial García, compañeros inseparables, conocidos tanto por su eficiencia en las calles como por su peculiar sentido del humor, a menudo rayano en lo inapropiado. La tensión en la sala era palpable, un juicio por fraude estaba a punto de reanudarse, y el silencio expectante solo era interrumpido por el murmullo ocasional de los presentes. Pérez, apoyado contra una pared, bostezó disimuladamente. García, por su parte, observaba el ir y venir de la gente, su mirada deteniéndose en una mujer sentada en una de las bancas traseras. Era una mujer latina de mediana edad, vestida discretamente con un traje sastre oscuro. Su cabello, recogido en un moño sencillo, dejaba al descubierto un rostro sereno y una mirada inteligente. Parecía una espectadora más, quizás una familiar de alguno de los involucrados en el juicio. Nada en su apariencia llamaba la atención, nada sugería la poderosa posición que ostentaba. Pérez, siguiendo la mirada de García, esbozó una sonrisa socarrona. «¿Ves a esa de allá?», murmuró, inclinándose hacia su compañero. «Apuesto a que no entiende ni papa de lo que está pasando aquí». García soltó una pequeña risa. «Seguro que está esperando a que le traduzcan todo, probablemente, ni siquiera tenga papeles». La tensión del momento comenzó a diluirse, reemplazada por una sensación de superioridad y burla. Los comentarios sarcásticos, inicialmente susurrados, fueron ganando volumen a medida que los policías se sentían más seguros en su anonimato. Ignoraban, por supuesto, que sus palabras estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Lo que parecía un día rutinario en el juzgado, pronto se transformaría en una pesadilla de proporciones inimaginables, una lección amarga sobre los peligros de los prejuicios y la arrogancia. Ese comentario sobre la posible falta de papeles fue la chispa que encendió una mecha, pero, para entender completamente la magnitud de lo que estaba por venir, era necesario conocer a los protagonistas de esta historia. Empecemos por los oficiales Pérez y García. Pérez, el mayor de los dos, rondaba los 40 años, de complexión robusta, con un bigote cuidado y una mirada que pretendía ser intimidante. Se consideraba un hombre de la calle, un tipo duro que había visto de todo. Su historial en el departamento era impecable, al menos en apariencia. Era conocido por su diligencia, pero también por su impaciencia y su tendencia a juzgar a las personas por su apariencia. Sus prejuicios, arraigados en una visión simplista del mundo, a menudo lo llevaban a cometer errores de juicio. García, por su parte, era más joven, más impulsivo, admiraba a Pérez y lo veía como un modelo a seguir. Quería demostrar su valía, su lealtad al cuerpo y su capacidad para encajar. Su entusiasmo, sin embargo, a menudo se manifestaba en comentarios inapropiados y una necesidad constante de aprobación. Era vulnerable a la influencia de Pérez, y su deseo de complacerlo lo convertía en un cómplice dispuesto en sus prejuicios. Ahora, centrémonos en la mujer latina que se había convertido en el blanco de sus burlas, la doctora Elena Rodríguez. A simple vista, una espectadora anónima, pero tras esa fachada discreta se escondía una mente brillante y una trayectoria profesional impresionante. La doctora Rodríguez era, ni más ni menos, que la directora de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Su presencia en el juzgado no tenía nada que ver con su cargo. Se encontraba allí por motivos estrictamente personales, apoyando a un familiar que enfrentaba una acusación injusta. Había elegido permanecer en segundo plano, evitando cualquier atención que pudiera comprometer la privacidad de su familia o su propia seguridad. Su discreción era legendaria, una cualidad esencial para el puesto que ocupaba. La doctora Rodríguez había ascendido en las filas de la NSA gracias a su inteligencia excepcional, su dedicación incansable y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Había dedicado su vida a proteger a su país, a menudo trabajando en las sombras, lejos del reconocimiento público. Jamás imaginó que un día se encontraría en una situación tan absurda, siendo objeto de burlas por parte de dos policías ignorantes, sin siquiera sospechar su verdadera identidad. Su bajo perfil, su intento de pasar desapercibida, paradójicamente, la había convertido en el blanco perfecto. La campana que anunciaba un breve receso en el juicio resonó en la sala,
liberando momentáneamente la tensión acumulada, abogados estirándose, funcionarios intercambiando comentarios breves. El murmullo característico de un paréntesis en el proceso judicial, para Pérez y García, era la oportunidad perfecta para continuar su divertimento. ¿Te imaginas lo que hará después de esto?, preguntó García, elevando ligeramente la voz para asegurarse de que la doctora Rodríguez pudiera oír, aunque sin mirarla directamente. Seguro que va a llamar a sus familiares para contarles todo, en español, claro. Pérez soltó una carcajada. Sí, y probablemente exagerará todo, dirá que la discriminaron, que la trataron injustamente, la típica historia. Sus comentarios, aunque velados, estaban claramente dirigidos a la Dra. Rodríguez, asumían, con una arrogancia insultante, que ella era una inmigrante indocumentada, incapaz de comprender el proceso legal y propensa a victimizarse. Sus palabras, cargadas de estereotipos y prejuicios, revelaban una profunda falta de respeto y empatía. Apuesto a que ni siquiera sabe quién es el juez, continuó García, cada vez más envalentonado. Probablemente piensa que es un simple empleado del gobierno. Y seguro que cree que la NSA es una marca de refrescos, añadió Pérez, con una sonrisa burlona. Los comentarios se volvieron más ofensivos, más despectivos, comenzaron a imitar acentos extranjeros, a ridiculizar costumbres que desconocían, a caricaturizar una cultura que no entendían. Sus risas resonaban en la sala, llenando el ambiente de una atmósfera irrespetuosa y discriminatoria. La doctora Rodríguez, sentada en silencio, intentaba ignorarlos, se concentraba en la respiración, buscando la calma en medio del torbellino de insultos. Sabía que reaccionar solo empeoraría la situación, que les daría la satisfacción de haberla provocado, pero cada comentario era como una puñalada, una ofensa a su identidad, a su origen, a todo lo que había logrado en la vida. La ironía de la situación era abrumadora. Allí estaba ella, la directora de la NSA, responsable de la seguridad nacional, siendo acosada por dos policías que juraron proteger y servir a todos los ciudadanos, sin importar su origen o condición. El incidente, que parecía trivial en la superficie, revelaba una profunda fractura en el sistema, una brecha entre la ley y la justicia, entre la igualdad y la discriminación. El divertimento de Pérez y García estaba a punto de convertirse en una pesadilla para ellos, pero también en una oportunidad para exponer una realidad incómoda y dolorosa. La doctora Rodríguez, entrenada para analizar situaciones complejas y tomar decisiones bajo presión, había sopesado sus opciones. Ignorarlos comentarios era la estrategia más segura, la que menos atención atraería, pero la persistencia y la creciente gravedad de las burlas la estaban poniendo a prueba. No era solo por ella, era por todas las personas que habían sufrido discriminación, por todos aquellos que eran juzgados por su origen o su apariencia. Respiró hondo, tratando de controlar la ira que comenzaba a hervir en su interior. Sabía que cualquier reacción impulsiva solo serviría para alimentar el ego de los policías y validar sus prejuicios. Tenía que ser inteligente, sutil, estratégica. Finalmente, cuando Pérez imitó un acento latino exagerado, diciendo algo ininteligible sobre tacos y mariachis, la doctora Rodríguez decidió que era suficiente. No podía seguir permitiendo que la humillaran de esa manera. Se enderezó en su asiento, manteniendo la compostura, giró la cabeza lentamente, dirigiendo una mirada penetrante hacia Pérez y García. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ahora reflejaban una frialdad glacial. Disculpen, dijo con una voz suave pero firme, en un español impecable y sin rastro de acento extranjero. No pude evitar escuchar sus comentarios. Me parece que están incurriendo en un error de juicio. Pérez y García se sorprendieron ante la repentina intervención. La doctora Rodríguez había hablado en un español perfecto, contradiciendo su suposición de que era una inmigrante indocumentada que apenas hablaba inglés. Su voz, aunque tranquila, transmitía una autoridad innegable. No entiendo a qué se refiere, señora, respondió Pérez, tratando de recuperar la compostura. Solo estábamos bromeando. Sus bromas son ofensivas y discriminatorias, replicó la doctora Rodríguez, manteniendo la mirada fija en Pérez. Y, además, son impropias de oficiales de policía. García, sintiéndose incómodo, intentó intervenir. Señora, no queríamos ofenderla, lo sentimos si la hemos molestado. Sus disculpas no son sinceras, respondió la doctora Rodríguez, con una sonrisa levemente irónica. Pero las acepto. Sin embargo,
Les sugiero que reflexionen sobre sus prejuicios y sobre el impacto que sus palabras pueden tener en los demás. Concluyó su intervención con una mirada que transmitía una mezcla de decepción y advertencia. Luego, se volvió hacia el frente, ignorando a los policías. Su intervención había sido breve, pero efectiva. Había dejado claro que no era una víctima fácil, que no toleraría la discriminación y que estaba dispuesta a defender su dignidad. Sin embargo, aún no había revelado su verdadera identidad. El momento de la revelación estaba cerca, y la pesadilla de Pérez y García estaba a punto de comenzar. El breve intercambio había dejado a Pérez y García visiblemente incómodos, aunque aún no del todo conscientes de la magnitud de su error. Intentaban recuperar la compostura, fingiendo indiferencia, pero la mirada penetrante de la doctora Rodríguez les había calado hondo. El silencio se prolongó durante unos minutos, interrumpido solo por el murmullo ocasional de los presentes. La doctora Rodríguez permanecía serena, observando el movimiento en la sala con una expresión impasible. De repente, la puerta lateral se abrió y el juez Thompson, un hombre de edad avanzada con una reputación de integridad y ecuanimidad, regresó a la sala. Su presencia imponente impuso un silencio inmediato. Sin embargo, en lugar de dirigirse directamente al estrado, el juez Thompson caminó hacia la Dra. Rodríguez, se inclinó levemente y le extendió la mano con una sonrisa amable. Doctora Rodríguez, qué gusto tenerla con nosotros hoy, dijo el juez Thompson con una voz cálida y respetuosa. Es un honor para mí contar con su presencia en mi juzgado. La doctora Rodríguez se levantó y estrechó la mano del juez con una sonrisa igualmente amable. El placer es mío, juez Thompson, respondió. Agradezco su amabilidad. El juez Thompson se dirigió entonces a la sala, elevando la voz para que todos pudieran oír. Me permito presentarles a la doctora Elena Rodríguez, directora de la Agencia de Seguridad Nacional, anunció. La doctora Rodríguez es una figura destacada en nuestro país y una defensora incansable de la justicia y la seguridad. Es un honor tenerla como invitada en este juicio. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, todos los ojos se volvieron hacia la doctora Rodríguez, ahora vista bajo una luz completamente diferente. La incredulidad era palpable. Pérez y García, paralizados por el asombro, se miraron el uno al otro con rostros desencajados. La sangre se les heló en las venas. La mujer a la que habían estado insultando y ridiculizando era, ni más ni menos, que la directora de la NSA, una de las personas más poderosas del país. El mundo pareció detenerse para los dos policías. La realidad se desplomó sobre ellos como una luz. El divertimento se había transformado en una pesadilla, y las consecuencias de sus actos estaban a punto de manifestarse con toda su crudeza. La revelación había sido devastadora, y el futuro se presentaba sombrío e incierto. Su carrera, su reputación, su futuro, todo pendía de un hilo. La revelación había caído como una bomba en el juzgado. El silencio, denso y palpable, solo era interrumpido por el leve susurro del aire acondicionado. Pérez y García, petrificados, parecían estatuas de sal. El pánico se apoderó de sus rostros, reemplazando la arrogancia y la burla por una expresión de puro terror. Intentaron reaccionar, buscar una salida a la situación. Se volvieron hacia la doctora Rodríguez, con la esperanza de encontrar una señal de clemencia, una oportunidad para enmendar su error. Dra. Rodríguez, oficial Rodríguez, queremos, lo sentimos mucho, balbuceó Pérez, con la voz temblorosa. No sabíamos, no era nuestra intención. García, visiblemente nervioso, asintió frenéticamente. Sí, doctora Rodríguez, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas, fue una broma de mal gusto, un error terrible, esperamos que pueda perdonarnos. Sus disculpas, torpes e insinceras, solo lograron empeorar la situación. La doctora Rodríguez, sin embargo, los ignoró por completo, mantuvo la mirada fija en el juez Thompson, como si Pérez y García no existieran. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El juez Thompson, observando la escena con una expresión de disgusto, se dirigió a los policías con una voz severa. Oficiales Pérez y García, dijo con un tono que no admitía réplica. Su comportamiento ha sido absolutamente inaceptable, han faltado el respeto a una invitada distinguida de este juzgado y han deshonrado el uniforme que visten. El juez Thompson continuó su reprimenda, detallando la gravedad de su falta y recordándole sus obligaciones como oficiales de policía. Les recordó que su deber era proteger y servir a todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico, su apariencia o su estatus social.
Su conducta es una vergüenza para este departamento y para la justicia en general, concluyó el juez Thompson, con una mirada que transmitía decepción y desaprobación. Espero que este incidente sirva como una lección para ustedes. Les aseguro que tomaré las medidas necesarias para que rindan cuentas por sus acciones. El juez Thompson se volvió entonces hacia la doctora Rodríguez, ofreciéndole una disculpa formal en nombre del juzgado. Doctora Rodríguez, lamento profundamente el comportamiento de estos oficiales, le aseguro que no refleja los valores de este juzgado ni de la comunidad a la que servimos, por favor, acepte mis más sinceras disculpas. La doctora Rodríguez asintió levemente, aceptando la disculpa del juez, su rostro permanecía sereno, sin mostrar ninguna emoción, el daño ya estaba hecho, y las consecuencias estaban a punto de desplegarse. La pesadilla de Pérez y García apenas comenzaba, tras la reprimenda del juez y su formal disculpa, la doctora Rodríguez se despidió cortésmente y abandonó el juzgado. Pérez y García, humillados y temerosos, observaron cómo se alejaba, conscientes de que su destino estaba ahora en sus manos, en lugar de buscar venganza o utilizar su poder para aplastar a los dos policías. La doctora Rodríguez optó por un camino más justo y constructivo. Esa misma tarde realizó una llamada telefónica al jefe de policía del condado de Montgomery, el comandante Robert Miller. Comandante Miller, le habla Elena Rodríguez, se presentó con su habitual tono sereno y profesional. Necesito informarle sobre un incidente que ocurrió hoy en el juzgado del juez Thompson. La doctora Rodríguez relató los hechos con precisión y objetividad, sin exagerar ni minimizar los detalles, describió los comentarios ofensivos de Pérez y García, su propio intento de mantener la compostura y la intervención del juez Thompson. Comandante, no estoy buscando venganza personal, enfatizó la Dra. Rodríguez. Mi objetivo es asegurar que se tomen medidas disciplinarias apropiadas para evitar que incidentes como este se repitan en el futuro. Creo firmemente que la discriminación y los prejuicios no tienen cabida en su departamento. La doctora Rodríguez solicitó una investigación interna exhaustiva, instando al comandante Miller a investigar a fondo el comportamiento de Pérez y García y a tomar las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia en la formación o en las políticas del departamento. El comandante Miller, visiblemente consternado por la noticia, se disculpó profusamente con la doctora Rodríguez y le aseguró que tomaría el asunto con la máxima seriedad. Prometió iniciar una investigación interna inmediata y tomar las medidas disciplinarias correspondientes en caso de que se confirmaran las acusaciones. Doctora Rodríguez, le agradezco que me haya informado sobre este incidente, dijo el comandante Miller con sinceridad. Su preocupación por la justicia y la igualdad es admirable. Le aseguro que haremos todo lo posible para corregir este error y para garantizar que todos los miembros de nuestro departamento se comporten con el respeto y la profesionalidad que merecen todos los ciudadanos. La doctora Rodríguez concluyó la llamada agradeciendo al comandante Miller su disposición a investigar el asunto. No buscaba castigo, sino justicia y un cambio real en la cultura del departamento de policía. Su objetivo era transformar un incidente negativo en una oportunidad para promover la igualdad y el respeto en la comunidad. La investigación interna estaba en marcha, y el destino de Pérez y García estaba sellado. El comandante Miller, fiel a su palabra, puso en marcha una investigación interna rigurosa y exhaustiva. Asignó el caso al capitán Susan Davis, una oficial de asuntos internos con una reputación intachable de imparcialidad y profesionalismo. El capitán Davis comenzó entrevistando a todos los testigos presentes en la sala del juzgado durante el incidente. Abogados, funcionarios judiciales e incluso algunos espectadores fueron interrogados sobre lo que habían presenciado y oído. Sus testimonios, en general, coincidían en señalar el comportamiento inapropiado y discriminatorio de Pérez y García. Además de las entrevistas, el capitán Dedes revisó minuciosamente las grabaciones de seguridad del juzgado. Las cámaras, aunque no registraron el audio de las conversaciones, captaron las expresiones faciales y los gestos de los policías, corroborando los testimonios de los testigos. A medida que avanzaba la investigación, el capitán Dedes descubrió un patrón preocupante en el historial de Pérez y García. Revisando sus expedientes, encontró varias quejas previas por comportamiento inapropiado, comentarios ofensivos y trato desigual hacia personas de minorías étnicas. Aunque ninguna de estas quejas había resultado en sanciones disciplinarias graves, revelaban una tendencia preocupante.
Uno de los incidentes más relevantes fue una queja presentada por una mujer latina que alegaba haber sido detenida injustamente por Pérez y García bajo sospechas infundadas. La mujer afirmó que los policías la habían insultado y humillado durante la detención, utilizando estereotipos raciales y comentarios despectivos, aunque la queja fue desestimada por falta de pruebas concretas. El incidente arrojaba luz sobre la actitud y los prejuicios de los policías. Otro incidente involucraba a un hombre afroamericano que había sido objeto de un registro vehicular injustificado por parte de Pérez y García. El hombre alegó que los policías lo habían tratado con hostilidad y desconfianza, asumiendo que era un delincuente solo por su raza. Estos incidentes, sumados a los testimonios de los testigos y a las grabaciones de seguridad del juzgado, proporcionaron al capitán Dedes una imagen clara del comportamiento de Pérez y García. No se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón de conducta arraigado en prejuicios y estereotipos. La investigación interna estaba llegando a su fin, y las pruebas apuntaban a la culpabilidad de los policías. Las consecuencias de sus actos estaban a punto de hacerse realidad. Con las pruebas en su poder, el capitán Dedes presentó un informe detallado al comandante Mellor, recomendando severas sanciones disciplinarias para Pérez y García. El comandante Mellor, consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de enviar un mensaje claro a todo el departamento, aceptó las recomendaciones del capitán Dedes. Pérez y García fueron citados a una audiencia disciplinaria en la que se les presentaron las pruebas en su contra y se les dio la oportunidad de defenderse. Ambos negaron las acusaciones iniciales, pero ante la evidencia irrefutable, terminaron admitiendo su comportamiento inapropiado. Como resultado de la investigación interna y de la audiencia disciplinaria, Pérez y García enfrentaron severas sanciones. Ambos fueron suspendidos sin sueldo por un periodo de 6 meses. Además, se les ordenó asistir a un programa de sensibilización sobre diversidad y prejuicios, y se les advirtió que cualquier incidente similar en el futuro resultaría en su destitución inmediata, pero las sanciones disciplinarias no fueron las únicas consecuencias que enfrentaron Pérez y García. Su reputación profesional quedó manchada de manera irreparable. El incidente se hizo público y fue ampliamente difundido por los medios de comunicación, generando indignación y condena en la comunidad. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de prejuicio y discriminación. Perdieron el respeto de sus compañeros y de sus superiores. Sus carreras policiales, que alguna vez habían sido prometedoras, se vieron seriamente comprometidas. Pérez, que se había considerado un hombre de la calle, un tipo duro que había visto de todo, se dio cuenta de que había cometido un error monumental, un error que le costaría caro. Su arrogancia y sus prejuicios lo habían cegado, impidiéndole ver la humanidad en los demás. García, que había admirado a Pérez y había buscado su aprobación, se sintió traicionado y arrepentido. Se dio cuenta de que había sido un cómplice dispuesto en los prejuicios de Pérez, y que ahora debía asumir las consecuencias de sus actos. El incidente con la doctora Rodríguez no solo había afectado sus carreras, sino también sus vidas personales. Sus familias sufrieron el escarnio público, y sus relaciones se vieron tensas. La pesadilla que había comenzado en el juzgado se había extendido a todos los aspectos de sus vidas. La lección que aprendieron fue amarga, pero necesaria. Los prejuicios y la discriminación tienen consecuencias devastadoras, no solo para las víctimas, sino también para los perpetradores. La historia de Pérez y García es una advertencia sobre los peligros de los prejuicios y los estereotipos. Es un recordatorio de que las palabras tienen poder, y que los actos de discriminación, por pequeños que parezcan, pueden tener consecuencias devastadoras. Este incidente, que comenzó como un simple divertimento en un juzgado, se convirtió en una pesadilla para los dos policías, afectando sus carreras, sus vidas personales y su reputación, pero también sirvió como catalizador para un cambio positivo en el Departamento de Policía del Condado de Montgomery. Tras el incidente, el comandante Mellor implementó una serie de medidas para promover la diversidad, la inclusión y el respeto en el departamento. Se reforzó la formación en sensibilización sobre prejuicios, se revisaron las políticas de detención y registro, y se establecieron mecanismos para denunciar y prevenir la discriminación. El comandante Mellor también creó un consejo asesor comunitario, integrado por representantes de diferentes grupos étnicos y culturales, para asesorar al departamento sobre cuestiones de diversidad y para fomentar la confianza y la colaboración entre la policía y la comunidad. El incidente con la doctora
Rodríguez también generó un debate público sobre la discriminación y los prejuicios en el sistema de justicia penal. Activistas, líderes comunitarios y políticos alzaron sus voces para exigir reformas y para promover una cultura de respeto e igualdad en las fuerzas del orden. La doctora Rodríguez, a pesar de haber sido la víctima de este incidente, nunca buscó venganza ni protagonismo. Su único objetivo fue asegurar que se tomaran medidas para prevenir futuros actos de discriminación. Su actitud serena y profesional sirvió de inspiración para muchos, demostrando que la justicia y la igualdad pueden lograrse sin recurrir a la venganza o al odio. La historia de Pérez y García es una lección sobre la importancia de la humildad y el respeto hacia los demás, independientemente de su apariencia o origen étnico. Es un recordatorio de que todos somos seres humanos, y que merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y estereotipos, y a desafiarlos en nuestro día a día. Es una historia que nos recuerda que la justicia y la igualdad son valores fundamentales que debemos defender y proteger. El impacto de este incidente perdurará en la vida de Pérez y García, y en la cultura del Departamento de Policía del Condado de Montgomery, como un recordatorio constante de los peligros de los prejuicios y de la importancia de la humildad y el respeto.